Buenos días, amados hermanos y amigos, que Dios me da el privilegio de poder compartir con ustedes. En primer lugar, es agradecer a Dios por la vida, por la salud, por este nuevo despertar. Y el único propósito y objetivo de esta mañana a través de este mensaje es poder tener un tiempo de charla bíblica. Todo predicador o mensajero lleva un mensaje con un objetivo y un propósito. El propósito que me impulsa esta mañana para compartir esta palabra, que es poder mostrarle el comienzo y la finalidad de la Iglesia de Cristo. Sé que hay muchos hermanos, siervos y consiervos que tienen una mayor capacidad de quien les habla para exponer, pero considero humildemente que esta palabra ha venido del corazón de Dios a mi vida y a partir de mi vida, sin egoísmo, poderla compartir con aquellos a los que Dios me da el privilegio de estrechar este vínculo comunicacional para poder impartir este pensamiento de la palabra del Señor. He querido titular este mensaje, que va a estar dividido en dos partes: la Iglesia y el buen samaritano. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir directamente, ya que el tiempo que tenemos es poco, a compartir el pensamiento de Dios para esta mañana. Los invito a que busquen en sus Biblias allí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, le escribe a su hijo, a su muy amado hijo ministerial, de la siguiente manera: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En este tiempo de tanta confusión, de tanto sentir babilónico, hay mucha gente que tiene una pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Para poder dar una explicación más sólida, más basada, tenemos que ir a la fuente, que es la palabra del Señor. Sabemos que la piedra fundamental de la iglesia se llama Jesucristo, pero hubo un tiempo donde esa iglesia se da a demostrar o amanece o nace en un lugar específico, en un tiempo específico, con un propósito específico. ¿Cuál fue el tiempo? El tiempo preparado por Dios fue para dar cumplimiento a aquella palabra que en el Antiguo Testamento el Señor le escribe o le manda a decir a través del profeta Joel, diciéndole: y después de esto, ¿qué pasaba para que el Señor le hablara de esa manera? Había una crisis, había miseria, la langosta, la oruga, el saltón, el revoltón había destruido la tierra de Israel y estaban empezando a vivir una situación calamitosa. Pero Dios le entrega una palabra de esperanza, una palabra profética al profeta Joel, y dice: después de esto derramaré de mi espíritu. También en Israel, en el tiempo del nacimiento de la iglesia, había un tiempo de calamidad. El pueblo de Israel había la esclavitud esclavizante de Roma, y había una especie de revuelta religiosa, y en ese momento difícil del pueblo de Israel, Dios cumple la promesa que a través de la persona de Jesucristo les da a los discípulos, diciendo: no se muevan de Jerusalén. Después de muchos días de estar reunidos en un lugar específico, el Señor cumple su promesa del derramamiento
del Espíritu Santo en una fecha específica. El tiempo era de Pentecostés. ¿Quiénes estaban en ese momento? Según la Biblia nos muestra en el libro de Hechos de los Apóstoles, que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban todos confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba ocurriendo? El Espíritu Santo viene sobre hombres obedientes que esperaban algo, pero no sabían qué era. Sabían que el Señor les había dicho que algo iba a venir y que se tenían que quedar porque después de eso vendría sobre ellos un poder sobrenatural. Ahí comienza el nacimiento de la iglesia. Pedro predica. ¿Quiénes estaban reunidos en ese lugar? Varones piadosos, judíos que entendieron con el transcurrir del mensaje que no era suficiente su religiosidad, que no era suficiente lo que ellos habían vivido, porque la Biblia dice que eran varones piadosos. Y ellos, por esencia, eran guardadores, algunos de la Torá, pero muchos de ellos eran guardadores del Talmud. Cuando hablamos del Talmud, hablamos, hermanos, de la secta dentro del judaísmo de los fariseos, ya que su esencia, su basamento, estaba más basado en el Talmud que en la Torá, en las costumbres, en las tradiciones, y por costumbre y tradición, ya que celebraban, hermanos, el día del Pentecostés, estaban reunidos en ese lugar. Pedro se levanta con una autoridad desconocida para él y les habla de qué es lo que había ocurrido y quién era el Señor a los que ellos habían crucificado. Y los judíos entienden de que necesitaban algo más que religión, necesitaban algo más que costumbre, necesitaban algo más que ritos, necesitaban algo más. Y le pregunta en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ahora se encontraban con una realidad diferente a lo que les mostraba la religión, lo que les mostraba las costumbres, lo que les mostraba el Talmud. Ellos no olvidaron la Torah, no olvidaron la palabra, pero sí había más en ellos de costumbres que de palabra. Y se dieron cuenta que la religión no les alcanzaba. Y en su espíritu se compungieron por la visitación, por el impacto del Espíritu de Dios producido en aquellos hombres que estaban encerrados en aquel aposento. Y le preguntan, ¿qué haremos ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo conseguimos esta salvación? ¿Cómo conseguimos el perdón? Y el Señor usa a su siervo Pedro y le dice, y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pedro les da la fórmula. Pedro le dice, arrepentíos y bautícese y sed salvo de esta malvada generación. Si hay algo que hoy necesitamos hacer entender a la gente, que hay un camino más excelente que la religión. Viendo esto, hermanos,
yo puedo entender que el primer propósito, el primer pecado que Dios a través de sus discípulos, de sus apóstoles, les hace ver a la gente de aquel tiempo, era liberarse no solo del pecado a lo que nosotros le ponemos color negro, sino también de la religiosidad. Ahí de ese mancomunado grupo de personas, en ese instante, Dios los transmuta, los saca de la religión para convertirlos a la nueva fe. 3.000 personas ese día se vuelcan, salen del oscurantismo de la religión para volverse a la luz de Cristo. ¿Cómo empieza a crecer la iglesia? A transcurrir de los tiempos, vimos que el nacimiento no fue en una época de luz y de esplendor, sino en un tiempo de esclavitud. Ahí nace la iglesia. En ese tiempo de esclavitud del pueblo de Israel, con el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, con los judíos, con los prosélitos y de distintas partes de la tierra, nace la iglesia de Jesucristo como una señal de la universalidad y de la manifestación de distintas lenguas, pueblos y naciones, en una señal inequívoca de que Dios no tiene límites ni tiene fronteras. La iglesia de Cristo es una iglesia universal, una iglesia sin fronteras, una iglesia que no nació en los templos, a los que el templo aparece 300 años después, con Constantino, y junto con Constantino el clericalismo actual que se vive en este tiempo. Esa es una de las razones por las que mucha gente, porque el clericalismo trae costumbres, trae formas, trae normas, trae medidas, trae todas esas cosas que hoy vemos que más que llevar luz, trae confusión a la gente. Pero en aquel tiempo no había templo, no había clericalismo, había solamente una manifestación inequívoca del poder de Dios usando hombres del vulgo, hombres comunes, hombres que habían obedecido. Su primera y más importante cualidad fue haberse quedado en Jerusalén. Vimos que, por la historia sabemos que en el momento de la ascensión de Cristo habían habido más de 500 personas viendo cómo el Señor se era tomado. Sin embargo, no habían 500 en el momento del aposento. 120, la minoría. Algo que también tenemos que tener claro, que la iglesia no es, hermanos, un ente mayoritario, sino un ente de hombres y mujeres elegidos que buscan alcanzar a las naciones. ¿Cómo creció la primera iglesia? Yo tengo anotado algunos puntos aquí que quiero compartir con ustedes. En el mismo capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y sobrevino, dice la Escritura, temor en toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Lo primero que tenemos que encontrar aquí, que la razón por la que creció la iglesia fue por el temor a Dios y por la manifestación como consecuencia de ese temor de las maravillas que Dios hacía a través de estos hombres comunes, hombres que, como dije al principio, estaban preparados para obedecer, como después escribe Pedro. Allí en su epístola dice que fuimos elegidos para obedecer. Desde antes de la presciencia de Dios, desde antes del principio de las cosas, todos los que son parte de la iglesia fuimos elegidos para obedecer. No para otra cosa. Nuestro primer mandato es obedecer. Nuestra primera, hermanos, unción debe ser obedecer. La presencia de Dios se manifiesta en la obediencia. Entonces lo primero fue, creció el temor y creció la manifestación del poder de Dios. Cuando nos preguntamos hoy, ¿qué pasa que no se ven las maravillas, que no se ven los milagros? ¿Será que la iglesia no es esta? La iglesia es esta, los elegidos somos nosotros. Lo que nos falta es aprender a obedecer a Dios. Lo segundo que yo humildemente quiero compartir con usted es la manifestación de la coinonía. En el mismo capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles dice, todos los que habían creído estaban juntos,
y tenían en común todas las cosas. Yo muchas veces me pregunté, ¿será de aquí donde el principio comunista basamentó su idea? Yo creo que sí, pero cuando esto dice tenían todas las cosas en común, no está diciendo los bienes materiales. ¿Sabe lo que tenían en común principalmente? El mensaje y el guardar la doctrina de los apóstoles. Eso estaba en común en ellos, porque era muy difícil, vimos al principio de que la iglesia no se quedó solamente en Jerusalén, sino que como venían de distintas partes del mundo, entre esos 3.000 personas que aceptaron a Jesús, que se bautizaron en el nombre de Jesucristo, hermanos, ellos pudieron esparcir el mensaje, que después fue cimentado por la dispersión, por la persecución, y los apóstoles se manifestaron en distintas partes del mundo, es otra cosa, pero el Evangelio en la iglesia nace esparciéndose en el día de Pentecostés, sino que ellos tenían en común un mensaje. No había divisiones de mensaje, no había, gracias al Señor, por falta de clericalismo, hermanos, no había lo que hay hoy, que tenemos tantas discusiones filosóficas, tantas discusiones que en vez de unirnos nos separan. Ellos tenían todas las cosas en común. Y había algo más, no había intereses económicos. No se perseguía intereses económicos como en el día de hoy. Gracias al Señor encontramos en esta, a veces miramos la parte buena de la pandemia y decimos, ¿qué tendrá de bueno esto? Dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Creo que este tiempo hay muchos de los que decían ser y no son, y los que dicen que fueron y nos damos cuenta que no eran nada, pero que lo que hacían era lucrar con un mensaje, con un talento, con un don, hermanos, que muchas veces era natural y manifiesto de una forma espiritual. Hermanos, hoy se terminó. Esta gente no tenía intereses económicos. Todos dicen que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo creo que en Jerusalén pudo haber ocurrido esto, pero también creo que en distintas partes del mundo conocido de aquel momento, ellos no llevaban el mensaje sin el interés económico. Bendito sea el Señor. Lo tercero era el valor de la alabanza y lo respaldaba su testimonio. Hechos 2:47, alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alababan a Dios. Hace algún tiempo atrás, seguramente la persona, el lugar donde estuve, si ve este video se va a recordar. Estaba en una congregación, hermanos, donde hay muy buenos músicos, muy buenos hermanos y hermanas que tocan maravillosamente y que cantan maravillosamente. Me invitaron a predicar y yo fui, la verdad que estaba maravillado de la forma que alababan a Dios, que cantaban. Y el Espíritu de Dios vino una palabra a mi corazón que me impactó porque no entendí qué quiso decirme en ese momento. Y dijo, quiero que me alaben. Estuvieron cantando 45 minutos o algo más, y de repente, hermanos, esa palabra volvió a mí, decirle que quiero que me alaben. Pero Señor, pero te están cantando, están alabando en una forma maravillosa. Me dieron la oportunidad, terminando de expresar sus canciones, de subir al púlpito, y le digo, hermano, ¿sabe que el Señor me hace que les diga que Él quiere que lo alaben? Y me recordó el significado de la palabra alabar. La palabra alabar no es cantar, alabar es declarar virtudes. Y si hay algo que a las congregaciones se nos ha quitado, es la capacidad de alabar. Tenemos un vocabulario reducido, extremadamente reducido, porque nos han acostumbrado al gloria a Dios, amén, aleluya. Y a veces vamos al templo y no nos sale ninguna otra palabra más que esas palabras. Esta gente sabía alabar.
Esta gente como David decía, cuando veo los cielos, las estrellas, obra de tus manos y tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Me imagino que esta iglesia, esta gente, sabía decirle cosas bellas al Señor. Tenían una capacidad de alabar. Había nacido en ellos, en el poder del Espíritu de Dios, el poder y la capacidad de alabar. Algo que a nosotros se nos está olvidando. Porque también hace un momento pensaba, hermanos, en la rutina en la que nos han metido, o nos hemos metido, no nos metió nadie, nos hemos metido en el costumbrismo congregacionalista, en la tradición evangélica. La rutina produce muchas cosas y entre ellas es la falta de expresividad de palabras dulces y bellas. Estamos de novio, estamos llenos de pasión y de nuestra boca salen palabras dulces. Mi amor, mi vida, qué linda estás, qué linda sos, o qué lindo en el caso de la mujer. Pasan los años y se nos olvidan decir esas palabras. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a estar con la misma persona y ya no vemos la belleza que expresaba. Nos hemos mesetizado, vivimos en una meseta emocional. No sentimos, aunque decimos que amamos, pero nos cuesta decirle cuánto amamos. Y nosotros muchas veces, por supuesto que amo a Dios. ¿Y cuánto hace que no le decís que lo amás? ¿Cuánto hace que no le decís una palabra especial a Dios? Esta gente sabía alabar. La iglesia de Cristo tiene que volver a la alabanza a Dios. ¿Con qué propósito Dios, a través del Espíritu Santo, trae a este mundo a la iglesia? Mostrar el poder de Dios era el objetivo y por sobre todo mostrar la misericordia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1, encontramos uno de los episodios más maravillosos que a veces lo leemos de corrido y por como lo leemos de corrido no les damos real importancia que tiene. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a orar, a la hora novena, aproximadamente las 2 o 3 de la tarde, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Un episodio. Había un hombre de nacimiento. Iban a la hora de la tradición judía a orar a la hora novena. ¿Dónde estaba el paralítico de nacimiento? En la puerta del templo. Ahí iba y pasaba, entraba y salía. Cada día la religión, la tradición y la costumbre. Pero de repente, dos hombres que venían juntos, con gran diferencia de edad, hermanos, en ese momento, bendito sea Dios, la iglesia se manifiesta. La iglesia aparece en ese mismo momento en la manifestación viva de una iglesia puesta e impuesta por Dios a través del Espíritu Santo para manifestar el poder y la misericordia de Dios. Le dijeron, míranos. La iglesia tiene que dar testimonio, míranos. Yo soy el ejemplo vivo de un Dios vivo. Este hombre, al mirarlos, me imagino que su corazón se compungió. ¿Sabe por qué? Porque vio algo diferente en estos hombres. Estos hombres dijeron, no tenemos plata de oro, no tenemos lo que tiene el mundo. Aunque no es que no tenían, sino que iban a orar, no llevaban dinero encima. Esa es otra historia que la vamos a compartir en otro momento. Sino que llevaban algo más grande que la suntuosidad económica, más grande que la religión, más grande que la tradición. Llevaban la vivencia del Espíritu Santo de Dios, llevaban a la persona de Cristo a través de la manifestación viva del poder y la misericordia. Ese hombre vio en los ojos de la nueva iglesia, de la nueva fe, de la iglesia de poder y de misericordia. Le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Cuánto tiempo
¿Cuánto tiempo, cuántas veces habrán pasado los religiosos del momento? ¿Cuántas veces, cuántos años lo estaba ahí sentado? Nadie se detuvo. Todos quizás le tiraban una moneda, pero ninguno se detuvo. La iglesia tiene que detenerse. Esta es la segunda parte de este mensaje que vamos a compartir. Le dijo, míranos. La expresión, el hombre vio la expresión de gente diferente. Estaba en un lugar donde muchos recorrían, pero solo 2 se detuvieron. 2 hombres que tenían claro, hermanos, qué y para qué estaban. Bendito sea el Señor. Mañana vamos a continuar con este mensaje. Mañana hablamos de la ejecución del poder de Dios, de la manifestación del poder de Dios en un mensaje, hermanos, que con la ayuda del Señor y para la gloria y honra del Señor, espero sea de gran bendición para todos ustedes. He compartido con ustedes desde aquí, desde la ciudad de Neuquén, el pastor Carlos Alberto Ramírez, del Ministerio Bajo el Fuego de la Unción para las Naciones, deseando que Dios los rebendiga y a través de Dios bendiga este medio de Unidos en Cristo, este medio de comunicación tan hermoso que tenemos a nuestro favor. Dios bendiga a los consiervos que comparten el staff de este medio de comunicación. Dios los guarda, Dios los bendiga y que este mensaje pueda haber sido de edificación para la amada Iglesia de Cristo.